El poder del frío. Wim Hof y Cohen de Jong. Estamos en el capítulo de Olaya. Olaya, la que fue pareja de Wim Hof. Antes de que Hof partiera a la India por segunda vez, regresó a Ámsterdam. Echaba de menos a Olaya y se volvieron a encontrar en la ciudad. Después de estar 2 años separados, el amor entre ellos era tan fuerte como siempre. Se casaron en 1983. Tuvieron un hijo, Enam. Los orgullosos padres alquilaron una casa y tuvieron 2 hijas más, Isabel en 1985 y Laura en 1986. Pero a Olaya le resultaba difícil adaptarse al frío clima de los Países Bajos. Y al cabo de un tiempo, los 5 miembros de la familia emigraron a la zona cálida de los Pirineos. Wim encontró trabajo como profesor de inglés y alquilaron una granja a las afueras de Stella. Soñaban con construir un centro donde individuos creativos pudieran reunirse y aprender yoga, filosofía o pintura, y donde se pudiera caminar durante horas. Hof era feliz, pero todavía no se había acomodado y buscaba nuevos retos. Eso lo llevó a practicar mucha escalada. Un día escaló una escarpada pared rocosa con solo una cuerda de cáñamo, un pequeño martillo y unos cuantos pitones. A Olaya le enfurecía que quisiera arriesgar su vida de esa manera cuando tenían 3 hijos. Hof sentía una necesidad incontrolable de escalar, pero también sentía la fuerza de su responsabilidad hacia su esposa y sus hijos. Así que decidió dejar la escalada. Para controlar su necesidad de escalar, desarrolló una técnica de respiración que le permitía permanecer debajo del agua durante más de 6 minutos. Cada mañana iba a un lago cercano para meditar y permanecer debajo del agua. Pero la tensión entre Hof y su esposa seguía. Un día, ella desapareció y no volvió durante meses. Olaya sufría ataques de rabia y depresiones y expresaba su infelicidad amenazando de manera regular con quitarse la vida, pero se negaba a permitir que la cuidaran. La familia regresó a Ámsterdam, ya que la remota granja ya no parecía un lugar seguro. De vuelta a Ámsterdam, en 1988, nació Michael, su hijo menor. Poco después del parto, Olaya se fue otra vez sin decir nada. Sus depresiones eran muy difíciles para ella, y para Hof también fue un momento duro. Estaba en contacto con Olaya, pero nunca sabía con antelación cuál sería su estado de ánimo. A veces pasaba 3 o 4 meses con su marido y sus hijos, y después permanecía 3 o 4 meses en la casa de sus padres. En verano, Wim trabajaba como líder de equipo en excursiones de escalada, y los 6 se quedaban en la casa de los padres de Olaya, en Pamplona. La relación de Hof con la familia y amigos españoles de Olaya era buena. Aprendió cosas de su cultura y hablar vasco. Hacía todo lo que estaba en su mano para ser un buen padre y yerno. Pero aún así, necesitaba momentos para desafiarse a sí mismo en silencio, lejos de la rutina diaria. Veía que a veces Olaya se sentaba y fijaba la mirada de un modo extraño, pero en realidad él no reaccionaba ante eso. Y ella continuaba rechazando cualquier tratamiento para sus depresiones, cada vez más graves. A veces abofeteaba a alguien con fuerza, sin motivo alguno, aunque amaba a sus hijos. Anunció que quería divorciarse de Wim. Él no sabía si lo decía solo para llamar la atención. Se sentía impotente y para no perderse, empezó a escalar de nuevo. Un día, cuando Hof estaba solo en las montañas, Olaya saltó desde el 8º piso de la casa de sus padres en Pamplona. Olaya estaba muerta. Enam, Isabel, Laura y Michael habían perdido a su madre y Wim había perdido a su esposa. Se sentía culpable y los niños estaban destrozados. Hof se dedicó a cuidar de sus hijos y en ocasiones
se retiraba para estar a solas con la naturaleza, para recargar las pilas. En aquel entonces era una figura conocida en el Bond del Park. Con cuerdas y material de rapel, enseñaba a niños pequeños a trepar los árboles más altos. Los niños aprendían que podían hacer más de lo que pensaban, y Hoff podía disfrutar de un entorno natural incluso en el corazón de Ámsterdam. Más tarde, Wim se volvió a casar y tuvo otro hijo. Inner Fighter. Los niños crecieron y Hoff buscó nuevos desafíos. Sus técnicas de respiración, yoga y entrenamiento frío le proporcionaban una fuerza inmensa y le gustaba compartirla con los demás. Los medios de comunicación se fijaron en él, motivado por la atención y el efecto que tenía en otras personas. Wim batió récord tras récord. Tomó el baño más largo en hielo, escaló cimas de montañas cubiertas de nieve en pantalón corto, corrió un maratón en Laponia a 30 grados centígrados y nadó cientos de metros bajo el hielo. Estos récords le hicieron ganarse el apodo del hombre de hielo. Sus récords se dieron a conocer en televisión en Japón, Alemania, Polonia, España y muchos otros países. La BBC hizo un documental sobre él y millones de personas veían sus hazañas en internet. Hoff disfrutaba de la atención y las posibilidades de expansión del cuerpo. Pero algo hizo que empezara a sentir remordimientos. Tal vez porque se estaba haciendo mayor, o por sus 5 hijos, o quizá todavía estaba asumiendo el suicidio de Olaya. Sentía la necesidad de compartir sus conocimientos y las posibilidades de su cuerpo con más personas. ¿Podían los demás hacer lo mismo que él? En 2007, Hoff fue examinado por el reconocido Instituto Feinstein en Nueva York. Los resultados demostraron que aparentemente es capaz de controlar su sistema nervioso autónomo. Para Wim era lógico. Después de todo, había entrenado para ello durante muchos años, pero los investigadores pensaban que era una maravilla médica. A partir de entonces, Hoff se puso a disposición de la ciencia. Su principal objetivo era demostrar a los demás que también puede hacer lo mismo que hace él, que los demás pueden hacer lo mismo que él hace. Era el principio de un momento muy especial en la vida de Wim. Atraía cada vez más atención y aquellos que empezaron a utilizar su método estaban realmente entusiasmados. En 2010, Enam, el hijo mayor de Hoff, fundó una empresa llamada Inner Fire. La combinación de ejercicios respiratorios y entrenamiento frío demostró una y otra vez que tenía efectos de largo alcance en las personas. Así que empezaron a organizar talleres y excursiones, y el método estaba cada vez más respaldado por la ciencia. También en los Países Bajos cada vez más gente está aprendiendo a entrenar con el método de Wim Hof, WHM por sus siglas, para que en el futuro se pueda usar bajo supervisión en muchos lugares del país. Isabel, la hija de Hoff, y su hijo Michael ahora también trabajan en Inner Fire. Cada vez más personas están utilizando las técnicas de Wim, entre las que se encuentran el destacado artista holandés Ted Mansen, el exministro de Finanzas Gary Salm, deportistas, personas con reumatismo y la enfermedad de Crohn, psiquiatras, cardiólogos e internistas. También hay empresas que piden a Hoff que se meta en baños de hielo con cientos de gerentes a la vez. Al mismo tiempo, un número cada vez más grande de investigadores está estudiando el WHM en el Centro Médico de la Universidad de Radboud, en el Centro Médico de Ámsterdam y en universidades de Boston y Nueva York. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto del método de Wim Hof? Eso es lo que vamos a explicar, empezando por el entrenamiento frío.